A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a... Hoy quiero proponerte alguna cosa, algo diferente. Quiero que por unos minutos pongas en pausa todo lo que crees saber sobre la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿y si nuestro pasado no fuera exactamente como nos lo han contado? ¿Y si alguna de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad no hubieran estado solas? A lo largo del mundo existen construcciones, símbolos y enigmas que siguen desafiando la ciencia moderna. Y aunque hay explicaciones, también hay preguntas que todavía hoy siguen abiertas. Hubo un hombre que decidió mirar esas preguntas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Un hombre que se atrevió a plantear una idea tan provocadora como fascinante: que los dioses del pasado podrían haber sido visitantes de otro mundo. Ese hombre fue Erich von Däniken, y en ese primer episodio, vamos a entender quién fue, cómo surgieron sus ideas y por qué consiguió cambiar la forma en la que millones y millones de personas miran la historia actualmente. Bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. El origen de una idea. Corría el año 1935, cuando en la tranquila y meticulosa Suiza nacía un niño que, sin saberlo, estaba destinado a desafiar los cimientos de la historia humana. Ese niño era Erich von Däniken, y su infancia transcurrió en un entorno marcado por una educación religiosa profundamente estricta. Desde muy joven, su imaginación quedó impregnada de relatos bíblicos, apariciones divinas entre nubes de fuego, profetas que ascendían a los cielos y milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Pero mientras la mayoría de los fieles aceptaban esas narraciones como actos de fe, la mente de von Däniken comenzó a trazar un camino diferente. Para él, aquellas páginas sagradas no eran solo alegorías o símbolos espirituales, eran, sospechaba, el testimonio de hechos reales que el tiempo, la traducción y la incomprensión habían terminado por convertir en misterios teológicos. Aquella intuición se convirtió en una pregunta que jamás lo abandonaría. ¿Y si los textos antiguos no describían prodigios divinos, sino encuentros tangibles con seres de una tecnología muy superior? Su vida, sin embargo, distó mucho de ser un camino lineal hacia el reconocimiento. Von Däniken se desempeñó en diversos oficios, principalmente en el sector hotelero, mientras su verdadera pasión lo llevaba a recorrer bibliotecas y yacimientos arqueológicos con la mirada de un autodidacta. Pero su periplo personal estuvo también marcado por momentos oscuros. Enfrentó problemas legales que lo llevaron a prisión. Un episodio que, paradójicamente, se convertiría en un punto de inflexión.
Fue en el aislamiento de una celda donde comenzó a dar forma sistemática a las ideas que hasta entonces solo habitaban en sus cuadernos. Lejos de los círculos académicos y sus rigideces metodológicas, von Däniken construyó su teoría desde la periferia. No era arqueólogo, ni astrónomo, ni teólogo. Carecía de las credenciales que la academia suele exigir como pasaporte legítimo para adentrarse en los grandes misterios del pasado. Pero tal vez fuera precisamente esa falta de ortodoxia su mayor ventaja. Von Däniken era, ante todo, un observador inquieto, un hombre que recorría el mundo con la mirada puesta en los mismos monumentos que los expertos llevaban siglos estudiando, pero que se permitía hacer una pregunta que muchos consideraban ingenua o directamente impropia. ¿Y si los mitos no eran ficciones simbólicas, sino crónicas literales de hechos reales? ¿Y si los dioses del pasado no habitaban en el Olimpo, sino que llegaron desde las estrellas? Esa libertad de pensamiento, tan cuestionada por unos como celebrada por otros, se convirtió en su seña de identidad. Mientras la ciencia oficial se movía con cautela entre evidencias contrastadas y metodologías rigurosas, von Däniken se atrevió a transitar por los márgenes, a tender puentes entre disciplinas que rara vez se hablaban entre sí. No pedía permiso para formular sus hipótesis, las lanzaba como preguntas abiertas, consciente de que, a veces, una pregunta incómoda vale más que una certeza acomodada. Con esa forma de mirar, sin saberlo aún, estaba a punto de encender una mecha. Lo que comenzó como intuiciones anotadas al margen de su vida cotidiana, se transformaría en una corriente de pensamiento capaz de traspasar fronteras, vender millones de libros y dividir aguas entre escépticos y creyentes. Décadas después, el debate que él puso sobre la mesa, el de la posibilidad de que no hayamos estado solos en nuestra propia historia, sigue más vigente que nunca, renovándose con cada nuevo hallazgo arqueológico y cada pregunta que aún aguarda respuesta. El fenómeno que cambió la mirada sobre el pasado. Fue en 1968, un año marcado por convulsiones sociales, carreras espaciales y una humanidad que comenzaba a mirar al cielo con nuevos ojos, cuando Erich von Däniken publicó la obra que lo catapultaría a la fama mundial, Recuerdos del futuro. El libro llegaba a las librerías en un momento de efervescencia cultural, cuando las certezas de la posguerra empezaban a tambalearse y el público devoraba con avidez toda pregunta que desafiara las versiones oficiales de la historia. En sus páginas, von Däniken lanzó una hipótesis que no solo rompía con los esquemas académicos establecidos, sino que planteaba una pregunta tan audaz como inquietante. ¿Y si las grandes civilizaciones de la antigüedad no hubieran alcanzado sus prodigiosos logros de forma completamente autónoma? Según su teoría, pirámides, calendarios astronómicos, monumentos ciclópeos y relatos sagrados compartían un mismo origen oculto: la visita de seres de otros mundos que en algún momento remoto habrían influido en el desarrollo tecnológico, cultural y religioso de la humanidad. La propuesta era sin duda provocadora, pero también resultaba profundamente seductora, porque ofrecía una respuesta alternativa, unificadora y audaz, a algunos de los mayores enigmas que durante siglos habían desconcertado a arqueólogos e historiadores. ¿Cómo explicar las líneas de Nazca si no podían verse desde el suelo? ¿Qué sentido tenían las colosales construcciones de Egipto o Mesopotamia sin una tecnología que, en teoría, aún no existía? Von Däniken no solo formulaba preguntas, las vestía con una narrativa accesible, alejada del hermetismo académico, capaz de conectar directamente con el gran público. El éxito fue inmediato y arrollador. Recuerdos del futuro se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes, millones de ejemplares vendidos en todo el planeta, traducciones a decenas de idiomas y una legión de lectores que, de la noche a la mañana, miraban las ruinas diferentes. Pero el impacto no se detuvo en las librerías. El libro dio origen a un documental homónimo que, estrenado en 1970, llevó las imágenes de los monumentos más enigmáticos del mundo a las pantallas de cine. Dirigido por Harald Reinl, Recuerdos del futuro se convirtió en un fenómeno cinematográfico inesperado con una narrativa visual impactante. Combinaba tomas aéreas de las líneas de Nazca, planos imponentes de las pirámides de Egipto y primeros planos de estatuas olmecas que, según von Däniken, parecían representar figuras con cascos y rasgos no humanos. La película fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Documental y alcanzó una audiencia masiva que superó con creces la de los lectores habituales de ensayo.
De repente, las teorías del autor suizo no eran solo papel impreso, eran imágenes en movimiento que se grababan en el imaginario colectivo. El éxito del documental confirmó algo que pocos habían previsto. Von Däniken no solo había dado con una hipótesis provocadora, sino que había dado en el blanco del espíritu de su tiempo. A finales de los 60 y principios de los 70, mientras la humanidad pisaba la Luna y la Guerra Fría libraba su propia batalla por el espacio exterior, el público estaba más que dispuesto a creer que el cosmos no era un lugar vacío, sino un vecindario poblado por civilizaciones que quizás nos habían precedido. La figura del dios astronauta se instaló en la cultura popular con una fuerza que ni la crítica más feroz ni el silencio de las instituciones académicas lograron detener. Von Däniken no había escrito simplemente un libro, había abierto una puerta. Una puerta que conducía a una nueva forma de interpretar el pasado, donde la historia oficial dejaba de ser un relato cerrado para convertirse en un territorio de preguntas abiertas. A partir de entonces, cada hallazgo arqueológico inesperado, cada monolito, cada mapa antiguo, cada texto sagrado de difícil traducción fue examinado por legiones de entusiastas bajo una nueva luz. ¿Será este otro indicio de aquel contacto perdido? La pregunta se volvió inagotable, y lo que muchos consideraron una moda pasajera, un simple entretenimiento para mentes inquietas, o como llegaron a calificarlo sus detractores, ciencia ficción disfrazada de divulgación, terminó consolidándose, con el paso de las décadas, en un fenómeno cultural de larga duración. Von Däniken continuó publicando decenas de libros, expandiendo su universo teórico y respondiendo a sus críticos. El debate se trasladó a convenciones internacionales, programas de televisión de enorme audiencia, series documentales que se emitieron durante años y con la llegada de Internet a foros y comunidades globales donde su legado sigue vivo. Medio siglo después, su obra continúa generando debate, fascinación y sobre todo una pregunta que nunca termina de apagarse. ¿Y si no estamos solos en nuestra propia historia? Las pruebas del misterio. A partir de ese momento, Erich von Däniken emprendió una travesía que lo llevaría a los rincones más remotos del planeta. Con la determinación de un detective dispuesto a reabrir un caso archivado hace siglos, comenzó a recorrer el mundo en busca de evidencias que respaldaran su teoría. No se conformaba con los manuales de historia ni con las explicaciones consensuadas en las facultades de arqueología. Quería verlo con sus propios ojos. Visité enclaves históricos, se adentró en construcciones milenarias, estudió cada ángulo de piedras que la humanidad llevaba contemplando durante generaciones y recopiló, uno tras otro, ejemplos que, según él, desafiaban cualquier intento de explicación convencional. Tomemos, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Para von Däniken, estos colosos no eran simplemente tumbas monumentales, sino la demostración de una tecnología que, en teoría, aún no existía. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios alinear la gran pirámide de Giza con los puntos cardinales con una precisión milimétrica? ¿Cómo elevar bloques de piedra de más de 80 toneladas sin la rueda, sin poleas complejas y sin herramientas de hierro? ¿Y qué decir de sus cámaras internas, cuyas dimensiones y proporciones parecen esconder constantes matemáticas que no serían formalmente descubiertas hasta milenios después? Para el autor suizo, las pirámides no eran solo arquitectura, eran un mensaje en piedra que apuntaba hacia arriba. Más al otro lado del mundo, en el desierto de Nazca, en Perú, se enfrentaba a otro enigma: las famosas líneas. Figuras de colibríes, monos, arañas y extraños seres antropomorfos trazadas sobre la superficie terrestre con una precisión que solo puede apreciarse cabalmente desde el cielo. Y entonces surge la pregunta que von Däniken lanzó como un guante: si estas figuras fueron creadas entre los años 200 a.C. y 600 d.C., y mucho antes de que la humanidad conquistara el aire, ¿para quién fueron dibujadas? ¿Quién o qué debía contemplarlas desde lo alto para que tuvieran sentido? Luego, el viaje lo llevaba hasta el confín del Pacífico, a la remota isla de Pascua. Allí, los moáis esperaban en silencio. Más de 900 estatuas colosales, algunas de más de 20 metros de altura y 80 toneladas de peso, dispersas a lo largo de la isla o alineadas sobre plataformas ceremoniales. ¿Cómo fueron transportadas desde la cantera de Rano Raraku hasta sus ubicaciones definitivas, a veces a kilómetros de distancia, sin animales de carga ni tecnología avanzada?
¿Qué fuerza humana, por mucho esfuerzo colectivo que se invocara, podía mover estos gigantes de roca volcánica? Y más allá del cómo, estaba el porqué. Para von Däniken, los moais no eran meros retratos de antepasados, eran quizás representaciones de aquellos que llegaron del cielo. Junto a estos monumentos famosos, otras piezas parecían encajar en el mismo rompecabezas. Los mapas de Piri Reis, que mostraban con precisión la costa de la Antártida antes de ser descubierta oficialmente. Los textos sumerios que hablaban de los Anunnaki, los que descendieron del cielo. Las puertas de Tiahuanaco, en Bolivia, decoradas con figuras que algunos interpretan como seres con artefactos tecnológicos. Para von Däniken, todos estos elementos, dispersos geográfica y cronológicamente, apuntaban en una misma dirección, una intervención externa, una civilización más avanzada, proveniente de otros mundos, que en algún momento remoto de la historia habría influido en el desarrollo de las sociedades humanas, dejando tras de sí un rastro que él se empeñaba en descifrar. Es importante señalar que su interpretación no se basaba en pruebas concluyentes, al menos no en el sentido que la ciencia académica exige. Von Däniken no presentaba artefactos irrefutables ni documentos que hubieran sido ocultados en criptas secretas. Su método era otro, la acumulación de preguntas sin respuesta clara. Y ahí residía su fuerza narrativa, porque mientras los arqueólogos y los historiadores hablaban de contexto, de dataciones y de procesos culturales complejos, von Däniken hacía algo que el gran público anhelaba, se atrevía a unir los puntos que la ciencia mantenía separados. Convertía los misterios en una historia única, coherente y tan seductora como inquietante. Y esa historia, tuviera o no respaldo en las instituciones, caló hondo en la imaginación de millones de personas en todo el planeta. Una nueva forma de ver la historia. Más allá de las polémicas que desataron sus teorías, más allá de los monumentos que señaló como evidencias o de los libros que vendió por millones, el verdadero legado de Erich von Däniken no se encuentra en ninguna de sus respuestas. Se encuentra paradójicamente en sus preguntas, porque lo que este observador inquieto logró, quizás sin proponérselo, fue transformar la manera en que millones de personas se acercan al pasado. No aceptaba las explicaciones establecidas como definitivas. Para él, la historia oficial, esa que se enseña en las aulas, que se expone en los museos y que se publica en los gruesos volúmenes de las editoriales académicas, podía estar incompleta. Incluso se atrevía a sugerir, condicionada por limitaciones culturales, prejuicios de época o por una soberbia intelectual que daba por resueltos misterios que aún esperaban una respuesta. Su enfoque era, ante todo, una invitación a leer de otro modo, a reinterpretar los textos antiguos no como meras alegorías poéticas, sino como posibles crónicas de hechos reales, a analizar las mitologías desde una perspectiva literal, como si quienes las escribieron hubieran intentado describir, con el vocabulario limitado de su tiempo, fenómenos que desbordaban su comprensión. ¿Y si los dioses que descendían del cielo, envueltos en fuego, no eran seres divinos en el sentido teológico, sino viajeros llegados en naves? ¿Y si los carros de fuego que conducían los profetas no eran visiones místicas, sino vehículos tecnológicos? ¿Y si aquellas luces en el firmamento que los textos sagrados mencionan con veneración no eran milagros, sino naves espaciales observadas por testigos que carecían de palabras para nombrarlas? Gracias por haber llegado hasta el final de esta primera parte apasionante. Después de conocer su historia, sus ideas y la forma en la que interpretaba el pasado, hay algo que resulta evidente. Erich von Däniken no dejó indiferente a nadie. Para algunos abrió una puerta a nuevas posibilidades. Para otros cruzó una línea peligrosa alejándose del rigor científico. Pero lo que verdaderamente es interesante no es solo lo que dijo, sino lo que llegó a provocar, porque cuando alguien cuestiona lo establecido, el establishment, inevitablemente aparece el debate. Y ese debate es el que vamos a explorar en el siguiente episodio. Las críticas, las contradicciones, los argumentos en contra y a favor, que a pesar de todo sus ideas siguen vivas hoy día, porque entender la historia o una historia también implica escuchar todas y cada una de las caras, todos y cada una de las versiones. Nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, aquí en El Mundo Extraordinario.